y mucho éxito, ¿eh? Estamos a la orden para cualquier cosa. ¿Sale? Te dejo, Hilde. Gracias, muchas gracias. Dale, suerte. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Veo que se ha conectado gente diferente a la que se conectó el día de ayer. Muchísimas gracias por dedicarse un poquito de su tiempo, un poquito de su cuarentena a escuchar esta plática. Mi nombre es Ildefonso Avilés Beltrán. Tengo 29 años, soy graduado del TEC de Monterrey. Estudié la carrera en licenciatura en Creación y Desarrollo de Empresas y me gusta mucho el tema de los negocios, ¿no? Es lo que me he dedicado desde que me gradué prácticamente en el 2014 y mi especialidad o al giro que me he dedicado durante 4, casi 5 años es el giro restaurantero, es a los negocios de comida. Ahí es donde he tenido prácticamente mi experiencia profesional. Espérenme un segundito, les voy a poner la diapositiva, que ando batallando con el Zoom. Ahí está, según yo, ya pueden visualizar la diapositiva que dice los cimientos de tu propia empresa, ¿no? Me confirman si lo ven, por favor, ahí mediante el chat, ya para poder arrancar de manera oficial. Sí se ve, muy bien, perfecto. Muy bien, me presentaba y mi experiencia, pues básicamente ha sido en el giro restaurantero, ¿no? Un giro muy conocido básicamente por toda la gente. Pues quién no come en la calle, quién no va a restaurantes, a quién no le gusta ese tipo de servicio o la experiencia de vivir una experiencia gastronómica, ¿no? Ya sea un restaurante grande o un restaurante pequeño o local, ¿no? Estamos muy familiarizados y la verdad es que es un giro complicado. Pero es un giro muy complicado, ¿no? Digo, no he tenido experiencia en el giro por ejemplo, de la construcción o en otro tipo de giro. Cada giro tiene su nivel de complejidad, en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero la verdad que sí, en el sector restaurantero, si la verdad no tienes un poquito de vocación por el servicio y el trato con la gente, tanto de tus clientes como de tus trabajadores, si no te gustan los retos, si no te gusta el trabajo, la verdad que es complicado tener éxito en este giro, ¿no? Por la naturaleza del giro. Y hablo de a lo que siempre me he dedicado porque voy a tocar un tema en particular que hace unos días estaba platicando con un amigo de este tema, que es el tema del despedir gente, ¿no? Y es un tema que a mí me gusta, ojo la diferencia, me gusta el tema como tal del recurso humano y me gusta llevar correctamente el proceso de contratar y de despedir, pero no significa que sea una actividad que me guste. Son cosas diferentes. Me gusta tener conocimiento, me gusta, cuando me toca ejecutar esa labor, me gusta hacerla bien, pero no significa que me guste esa acción, porque es una acción, la verdad, muy complicada, muy difícil. En estos 4 o 5 años he tenido múltiples experiencias de contratación y despido de gente y la verdad no me termino de acostumbrar. He tenido pláticas con empresarios o con directores con muchísima más experiencia que yo, con 10, 15, 20 años de experiencia, y el común denominador de ellos, porque les he hecho esta pregunta y hemos tocado ese tema, es que ellos tampoco se terminan de acostumbrar. Es una actividad que antes de realizarla, digo, en lo personal a mí me genera un poco de insomnio, me genera mucho estrés, preocupación, y es una situación muy incómoda tanto para mí como para el trabajador que se va a despedir, ¿no? Y en el giro de los restaurantes, en el giro del sector restaurantero, los negocios de comida, pues se da mucho esta actividad. Desgraciadamente, la rotación de personal en este giro es muy alta
y por eso en tan poca experiencia que tengo, en casi 5 años, en tan poco tiempo que le he dedicado al sector restaurantero, pues me ha tocado muchas experiencias en contratar y despedir gente, ¿no? Y una de las principales causas por las cuales se da mucho el tema de los despidos en los restaurantes es porque, primero, pues la mayoría, un 80% del personal es un personal operativo. Son personas básicamente de primera línea y que no sé si sea ventaja o desventaja, pero agraciada o desgraciadamente, el sector restaurantero estamos acostumbrados a operar con mano de obra pues relativamente barata, ¿no? Y si es mano de obra barata, pues significa que es gente, y lo digo con todo el respeto del mundo, pues hay gente que muchas veces no termina, no tienen altos grados de escolaridad, es decir, gente que no ha terminado la prepa, obviamente que no tienen carrera, quizá personas que no tienen secundaria, que han sido padres muy jóvenes, que quizá nacieron o han crecido en colonias, pues muy probablemente de escasos recursos, que vienen de problemas familiares, etcétera, y toda esa personalidad que desarrollan desde una infancia y la trasladan a un trabajo, pues muchas veces nos topamos con personal muy complicado, ¿no? Donde nosotros como empresarios o como directores nos es muy difícil leer la verdadera personalidad de una persona antes de contratarlo. Pero bueno, por eso, por el sector restaurantero he tenido bastantes experiencias y que ahorita en un lapso de 40 a 45 minutos voy a tratar de compartirles. Aquí les voy a dar, perdón. Bueno, la primera diapositiva que vamos a usar es la que dice considera, ¿no? Dice considera. Primero, un despido es parte de un negocio. Es lo que tenemos que entender. Ojo, en esta plática solamente les voy a compartir mis experiencias en este tema. No voy a tocar el tema legal porque pues no soy experto, no soy abogado, conozco lo básico y lo muy superficial de lo poco, lo mucho que me han asesorado en ese tema, pero solamente les voy a compartir algunas experiencias para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Y el primer punto que les quiero decir es que el despido es parte de un negocio. Este tema lo he tocado con empresarios de alto nivel y también lo he tocado con emprendedores que llevan poco con su empresa o que apenas van a arrancar. Y 9 de cada 10 personas dice que se ponen nerviosos o no les gusta la parte de despedir a alguien, porque es una parte cruda, pero es una parte necesaria. O sea, al fin y al cabo, tú estás creando, estás dirigiendo tu propia empresa y tú necesitas tanto recursos financieros como el recurso humano para cumplir los objetivos que tú tienes en el negocio. Y si hay personas que no te están funcionando para cumplir esos objetivos, pues con la pena o con lo que quieras, pero tienes que prescindir de esas personas y conseguir a otras personas que realmente sí cumplan con los objetivos que tú quieres, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es que el despido es una parte natural y es una parte necesaria de un negocio. Por más que un negocio sea muy exitoso o por más que un líder tenga una esencia muy buena o por más que un líder sea justo con la gente, que sea un líder bueno, considerado, con sentido común, etcétera, siempre en un negocio siempre va a haber las piedritas en el arroz. Siempre, siempre. Yo la verdad, yo me considero un jefe, me considero buen jefe, la verdad, pero con las personas que no se alinean al reglamento interno de trabajo, que no se alinean a la misión y a la visión, a los valores de la empresa, o que simplemente no están cumpliendo con sus responsabilidades, sí me considero un jefe un poco frío, ¿no? Y un poco directo. Sin embargo, asumo que el despido es parte natural y necesaria de un negocio, ¿no? O sea, por más
bueno que yo pueda hacer como jefe, por más considerado, por más justo, si hay un trabajador que constantemente me está llegando tarde, que me está faltando injustificadamente, si está propiciando un mal ambiente laboral dentro de la empresa o simplemente no me está dando el rendimiento adecuado, y pues obviamente yo como jefe, cada vez que llega tarde yo lo regaño, o cada vez que me tiene una falta injustificada, pues le hago un acta administrativa, o cada ciertas evaluaciones mensuales o semanales no sale con buenos resultados, pues yo le tengo que jalar las orejas, le tengo que llamar la atención, tengo que platicar con él, tengo que regañarlo. Entonces, muchas veces nosotros como jefes, por más buenos que queramos ser, no podemos porque estamos sobre los trabajadores, pues que no están cumpliendo, ¿no? Y la segunda cosa que les quiero decir es que es extremadamente difícil ejecutarlo y difícil acostumbrarse. O sea, la parte del despido es un mal necesario en un negocio. Es algo emocionalmente hablando muy complicado, porque si lo pensamos solamente con el cerebro, si lo pensamos racionalmente, o sea, si nosotros vemos a un trabajador con nuestros propios ojos o por las cámaras o por lo que sea, si vemos una persona que nos está robando, o sea, si en mi negocio, por ejemplo, me está robando, no sé, un bidón de aceite, o me está robando un kilo de carne o una lata de un refresco, y yo lo veo con mis propios ojos, racionalmente es fácil despedirlo, porque oye, estás faltando contra la integridad, estás faltando contra los valores de un negocio, y aquí en China el robo es malo. Racionalmente es fácil de asimilarlo, pero emocionalmente, aún y tú estés viendo que está haciendo algo malo, emocionalmente es difícil ejecutarlo. Aún así, no se diga más cuando el despido es por falta de rendimiento. O sea, hay diferentes tipos de despidos. El primer despido es cuando falta la integridad, es decir, cuando alguien comete una falta de valores, ya sea robo, ofensas, etcétera. Que eso es, como les digo, racionalmente fácil de entender. Y la otra forma las otras dos formas o dos causas de despido es por recorte de personal, por falta de finanzas de una empresa, donde eso también se da de forma muy natural a lo largo de los años. Y el número tres, la causa número tres es por falta de rendimiento. Y cuando es por falta de rendimiento es la causa de despido más complicada y más difícil de entenderlo emocionalmente, porque a ustedes seguramente les ha tocado sus propias empresas, o por lo menos a mí me ha tocado mucho, y me pasó con una persona. Era que todos en la empresa estábamos conscientes que esta persona estaba provocando pocos resultados, su rendimiento estaba siendo considerablemente bajo, pero que al mismo tiempo esa persona era muy carismática, era muy querida por todos nosotros, nos hacía mucho reír, era divertido, propiciaba un buen ambiente laboral entre la gente lo quería mucho, todo el mundo queríamos estar con él, pero daba poco rendimiento. Pues esa era la realidad. En sus evaluaciones mensuales o semanales salía con pésimos números, y cada vez que yo lo mandaba a llamar a mi oficina para regañarlo, para ajustarlo, para hacerle un acto administrativo, en cuanto se sentaba el vato ya me hacía reír, pues, porque era el carisma, lo traía en la sangre, pues, y a la hora de querer hablar de su rendimiento, me costaba trabajo ser directo con él. Y ahí en esos temas, y imagínense, agréguenle que esa persona, pues yo sabía que tenía familia, que tenía su esposa, sus hijos, que tenía necesidad del trabajo, y que racionalmente yo sabía que lo tenía que despedir porque no me estaba dando resultados, pero emocionalmente me costaba muchísimo trabajo. Entonces, por eso, en el segundo punto les platico que es extremadamente difícil ejecutar un despido y muy difícil acostumbrarse. Claro que agarras callo, ¿no? Y aprendes y lo sabes a manejar, pero es complicado acostumbrarse. Y el punto número 3, hay que considerar que cuando se produce un despido o se vaya a planear un despido, porque todos los despidos se tienen que planear, o sea, no tomas la decisión en este momento y en este momento lo despido, no. Un despido se tiene que planear. Somos los directores o dueños del negocio o los encargados del negocio quienes tenemos que llevar este proceso.
erróneamente, y me ha pasado, nosotros como dueños o directores o 100% encargados de un negocio, el tema del despido, por ser un tema difícil, se lo delegamos a otra persona. Se lo delegamos a nuestro gerente de recursos humanos, o se lo delegamos a nuestro gerente operativo, o se lo delegamos simplemente al jefe directo de esa persona que se va a despedir. Cuando el proceso de planeación, el antes, durante y después del despido, lo tenemos que agarrar nosotros, los directores o dueños del negocio. Porque es algo muy complicado, y aquí les voy a decir una frase, o les voy a decir, le voy a externar una idea que es algo totalmente cierto. Independientemente la causa de la baja de una persona, es decir, independientemente si lo hayas despedido o el mismo trabajador haya tomado la decisión de dejar la empresa porque pues, le salió otra oportunidad o porque se fue a vivir a otra ciudad o lo que sea, cualquiera que haya sido la causa de una baja de un trabajador, este trabajador va a seguir representando tu empresa durante 2, 5, 10, 15, 20 años después de haberse salido de tu empresa. Es decir, cuando un trabajador se va de tu empresa, independientemente de la causa, te repito, si lo hayas despedido o él haya tomado esa decisión por decisión propia, esta persona, donde quiera que vaya, reuniones con amigos, familias o otras empresas donde vaya a trabajar, va a seguir representando tu empresa. Posiblemente esta persona hable bien de ti como líder o hable bien de tu empresa, o posiblemente hable mal. Ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por eso los despidos se planean antes, durante y después. ¿Por qué? Porque pues a mí me conviene que las personas, empleados que se vayan, ya sea por despido o por decisión propia, sigan representando mi empresa de manera positiva. Yo quisiera que un trabajador, cuando se salga de la empresa, dijera, oye, la verdad, el licenciado Ildefonso, pues es muy buen jefe, es muy buen líder, o está construyendo su empresa de una manera muy buena, o que diga, oye, me gustó trabajar en esa empresa. ¿Por qué? Porque tiene buenas prestaciones, considera buenos a los empleados. ¿O qué pasaría si los mismos trabajadores que trabajaron conmigo digan, no, hombre, este vato es pésimo jefe, jamás en mi vida vuelvo a trabajar en esa empresa? Imagínense. Entonces, por eso se tiene que planear el tema del despido, y nosotros como directores, como encargados del negocio, seamos directores, gerentes, dueños o lo que sea, debemos de tomar ese tema y llevar el proceso por nosotros mismos. Y obviamente responsabilizarnos de esas acciones y de esas decisiones que tomamos, ¿no? Entonces nos pasamos a la otra diapositiva que dice, es un concepto americano, es un concepto de los gringos que dice fire quick y hire slow, que significa despide rápido y contrata lento. O sea, aquí la premisa básica es que nosotros tenemos que detectar rápidamente a las personas que no nos están dando los rendimientos o las pedritas en el arroz, vaya, y tomar una decisión rápida. No significa que en el momento en que lo detectes, en ese mismo momento lo llamas a tu oficina y lo despides, no. Pero llevar una planeación rápida de ese despido, no tardarte semanas ni meses. Eso es a lo que voy. Y contratar lento. Entiendo que esto de contratar lento, y lo digo porque a mí me ha pasado durante estos 5 años en el tema de los restaurantes. Estamos tan metidos en la operación diaria del negocio, estamos tan ocupados en cuestiones internas del negocio como externas, que nos come la operación diaria, estamos resolviendo problemas que tenemos que resolver, problemas urgentes, o estamos realizando tramitologías, viajamos, salimos de la empresa, regresamos, nos metemos tanto en la operación diaria que no le dedicamos el tiempo necesario
para contratar e investigar a una nueva persona. Entonces, cuando decidimos contratar es porque la operación te lo exige a un 100% y necesitas rápidamente de otras dos manos para poder sacar el servicio o para poder operar de manera adecuada, pero estamos tan ocupados y que cuando se presenta un nuevo candidato, básicamente, a ver, mijo, tienes una cabeza, tienes dos manos, tienes dos piernas, órale, para adentro, ¿no? Eso es la operación diaria y lo hago porque me ha pasado, pero no significa que es correcto, porque de esa manera de contratación, y lo dije de broma, de esos que ocupas, solamente tienes dos manos, dos piernas y pásale, o sea, pero es casi lo que hemos hecho. Pues no nos dedicamos el tiempo de investigar, de conocer a la persona, pues de hacerle 2, 3 entrevistas, de pedirle 2, 3 cartas de recomendaciones de anteriores trabajos, y no solamente pedirles esas cartas de recomendaciones, sino de levantar el teléfono, marcar y llamar a esas referencias, pues, y pedir referencias y investigar por qué se salió de la otra empresa, se salió en buenas condiciones o en malas condiciones. Por eso el concepto aquí de los gringos dice, contrata lento y despide rápido. Despide rápido y contrata lento. Aquí, la verdad, hay una experiencia muy en particular, bueno, varias experiencias, y ahorita les voy a platicar una experiencia de un trabajador. Voy a omitir su nombre, no vaya a ser que lo conozcan o que sea un primo de ustedes, hermano, qué sé yo. Yo tuve un trabajador que arrancó conmigo desde la apertura de un negocio, donde yo era director de esa empresa, era un restaurante aquí en Culiacán, voy a emitir su nombre también. Y este joven, me acuerdo que desde la primera entrevista a mí me causó una buena impresión. Se veía un joven, yo tengo 29, yo creo que él tendría unos 2 o 3 años mayor que yo. Y tenía experiencia en el medio, se veía muy chispa, muy pilas, muy proactivo. Y así me lo demostró durante los primeros meses o los primeros años, porque estuvo conmigo como 3 años. Así me lo demostró durante buen tiempo, ¿no? Entonces él empezó como mesero conmigo por sus cualidades, la experiencia, los resultados que me estaba dando, lo ascendí como capitán de meseros. Me empezó a dar buenos resultados, la verdad yo estaba muy contento con él. Poco a poco le empecé a delegar más responsabilidades y después lo ascendí como gerente operativo del negocio. Entonces, a mí me gustaba mucho la capacidad de trabajo de él, pero cuando le doy la responsabilidad de ser gerente operativo, hubieron detallitos que empezaron a cambiar en él. Y yo creo, no tengo la verdad absoluta, pero yo creo que este muchacho no supo manejar el poder en una organización. Él era encargado de aproximadamente unas 20 personas y yo sé que la gerencia operativa es una actividad bastante complicada, no apta para cualquier persona. Y empezó a tener fallas, ¿no? Lo que les quiero decir con esta experiencia es que, número uno, yo lo veía a él como el mejor elemento de mi organización, porque era comprometido, era capaz, sabía lo que él estaba haciendo, tenía madera de liderazgo, sabía comunicar, sabía, ¿cómo les digo? Sabía puntualizar los errores de la gente, sabía muchas cosas, pero yo empecé a notar un momento en el negocio en que el negocio lo sentía topado. Había una alta rotación de personal. Empecé a detectar que las otras personas que eran buenos elementos estaban inconformes con él como jefe. Empecé a ver un ambiente laboral no muy sano. Contrataba personas, me duraban una semana y se iban. Contrataba a otra persona, me duraban 2, 3 días y se iban. Y yo decía, bueno, pues, ¿qué está pasando? Entonces, para no hacerles el largo cuento, hay una frase que dice
hay que podar el árbol o hay que podar las ramas de un árbol para poder salvar el tronco. Quizá esta persona no supo cómo manejar el poder de una organización y empezó a cometer errores, y estos errores rápidamente se reflejaron en el rendimiento de las otras personas. Es decir, yo siempre hago la analogía como del ajedrez. En el ajedrez nosotros tenemos las partidas, tenemos los peones, los alfiles, las torres, los caballos, y cada pieza tiene su nivel de importancia en nuestro juego. La pieza de mayor relevancia o la pieza más importante de mayor poder en el ajedrez es la reina, ¿no? Para los que saben jugar ajedrez, la reina, la pieza clave es la reina. La reina es nuestra pieza más poderosa en una partida. Pero hay ocasiones que, dependiendo cómo se da el juego del ajedrez, nosotros tenemos que sacrificar nuestra pieza más importante, en este caso la reina, para poder seguir adelante en el juego. Lo mismo pasa en los negocios. Hay ocasiones en donde ya no se puede dar marcha atrás, los errores ahí están y son difíciles de corregir, y llega un momento en el negocio en donde tenemos que tener el feeling del negocio también, en donde muchas veces tenemos que sacrificar buenos elementos para poder salvar nuestro negocio. Y este fue el caso de esta experiencia de este muchacho que empezó conmigo desde mesero, lo subí a capitán y lo subí como gerente operativo. Pero cuando subió como gerente operativo, algo falló en él que no me empezó a dar los buenos resultados. Obviamente yo no lo podía bajar ni a capitán ni a mesero otra vez porque ya estaban cubiertos, la relación ya estaba dañada, su reputación ya estaba dañada, y lo que tuve que hacer fue, pues crudamente, despedirlo o deshacerme de él para poder salvar la organización. Y hago la analogía con el ajedrez. Hay veces que tenemos que sacrificar piezas importantes como la reina, como la torre, como los caballos, para poder seguir avanzando en el negocio. Y lo mismo pasa, para seguir avanzando en el juego. Y lo mismo pasa en los negocios. Pero para eso tenemos que tener una capacidad de discernir, de observar, de decidir también, y tener el feeling. O sea, el tener, porque hay muchas cosas que no se ven en los números, hay muchas cosas que no se ven en las gráficas del Excel, en las tablas, que no te lo arroja un reporte en el sistema, sino son cosas de feeling, cosas que tú como jefe, como líder, debes de percibir. Entonces, para que nunca se les olvide, hay que podar el árbol, hay que podar las ramas de un árbol para poder salvar el tronco. Y les puse el ejemplo de la analogía con el ajedrez. Esa es una experiencia muy en particular que me pasó. No me ha vuelto a pasar, pero sin duda aprendí. Me dolió bastante, me dolió mucho, porque era un elemento de que estaba conmigo desde que arrancamos prácticamente. Habíamos superado muchísimos problemas juntos, pero así son los negocios. Como les dije al principio, el despido es parte de un negocio. Y siempre va a haber buenos elementos, ya sea que tú los desarrolles o que tú los contrates de fuera. Hace unos meses, un amigo que estaba empezando un negocio me hizo una pregunta que me llamó muchísimo la atención. Me dijo, oye, ¿tú qué prefieres? ¿Desarrollar talento? Es decir, desarrollar y promover tu mismo equipo de trabajo, o contratar gente externa. Y yo le digo, no prefiero ni una ni la otra. Yo creo que debe haber un equilibrio entre esas dos situaciones. Nosotros tenemos que tener unas fuerzas básicas, es decir, gente que nosotros contratamos con poca experiencia y que les vamos dando coaching, que le vamos dando consejo, los asesoramos, los enseñamos, los capacitamos. Somos tolerantes a los errores que ellos van a cometer, porque todo el mundo va a cometer errores y nosotros tenemos que considerar eso. Pero también considero en que tiene que haber un equilibrio entre desarrollar fuerzas básicas, es decir, desarrollar personal a nuestro modo, pero también complementarlo con gente externa. Claro, con la gente externa tenemos que elegirla muy bien, saber de dónde vienen, saber un poquito la personalidad, la experiencia,
por qué se salieron de las otras empresas o por qué están llegando hasta acá, pero tiene que haber un equilibrio. Yo, no sé, un 50-50 o un 70 desarrollar fuerzas básicas y un 30 contratar gente de fuera, o un 80-20, no sé, ya ustedes dependiendo el giro, dependiendo el producto o servicio que manejen, pero sí yo creo que debe haber un equilibrio, ¿no? Entonces, aquí voy a pasar a los principios para despedir. Y si ustedes buscan en internet, si googlean principios para despedir personal o tips para despedir, pues van a encontrar cientos de consejos, ¿no? Aunque es una realidad, a mí me hubiera encantado, aunque yo también entiendo que es complicado, que una universidad o dedicarle una materia a este tema es complicado, ¿no? Pero que yo sepa, hasta donde yo tengo entendido, no existe una materia, un diplomado o alguna parte de algún curso donde te enseñe realmente a despedir gente. Este tema de despedir o de correr gente, pues te la da la misma experiencia, ¿no? O sea, te la da la práctica, te la da estar en el campo de batalla. Y quiero resumir estos principios en dos nada más. En dos. O sea, como les digo, si ustedes googlean principios para despedir, pues van a parecer muchísimos, ¿no? Pero quiero resaltar dos principios nada más. El primero se refiere a nada de sorpresas, es decir, a ninguna persona, a ningún trabajador, y por eso vuelvo a repetir, cada despido se tiene que planear y cada despido es diferente. Eso es otra cosa que les quiero decir. Cada despido o cuando le das las gracias a alguien, nunca va a ser igual uno con otro. Nunca. Aunque estás despidiendo al mismo puesto de trabajo, o si estás despidiendo, si fue hombre igual que el pasado, fue mujer, o tengan la misma edad, o desempeñaban el mismo puesto, o lo que sea, siempre van a haber condiciones muy diferentes unas con otras. Y cuando me refiero a número uno con nada de sorpresas, es que se tiene que planear antes, durante y después, y el trabajador no le tiene que caer como sorpresa el despido. ¿Por qué? Porque si el trabajador sea bueno o malo, eso es una realidad. Al fin y al cabo, el trabajo es un método o un motivo de sustento económico tanto para él y pues con mayor razón si tiene familia, ¿no? O sea, para muchos el trabajo es una herramienta o es una plataforma de realización profesional, es su sustento económico, es su actividad profesional que posiblemente le guste, le apasione lo que haga, le guste la empresa posiblemente, y que lo tomen de sorpresa un despido, pues yo creo que si a todos nos tomaran por sorpresa que nos despidieran, pues a todos nos cayera mal, pues esa sorpresa, ¿no? O sea, yo les recomiendo, por ejemplo, en el tema de las sorpresas, es que aquí dice, utilizar un sistema de evaluación con entrevistas regulares, ya sean formales e informales. Y abajito dice, una buena evaluación del rendimiento informa y prepara al personal de la forma más limpia y clara. Una estrategia directiva o una estrategia para operar y administrar un negocio, pues es tener sistemas de evaluación de personal, es decir, ya sean semanales, quincenales o mensuales o semestrales, no sé, calificar al personal para ver qué tan bien o qué tan mal o qué tan más o menos está realizando su trabajo. Pero esos sistemas de evaluaciones, pues no son solamente para que nosotros como dueños de empresa o como directores, pues nomás lo leamos y lo guardemos en nuestra computadora, sino el chiste es que los resultados de esos sistemas de evaluación se los externemos a esos trabajadores que estamos evaluando y que ellos sepan qué imagen o qué calificación tiene la empresa hacia ellos. Es decir, si yo como trabajador, yo sé que me están evaluando y yo sé que para fin de mes yo salí con
con 60% de cosas buenas, pues un 60% pues es una calificación muy mala. O sea, yo como trabajador yo quisiera tener 95 para arriba, ¿no? Entonces, si la primera evaluación que me hicieron salí con 60% de rendimiento, a la segunda que salí con 70, a la tercera que salí con 35, pues yo sé que para la cuarta, pues posiblemente ya me van a correr, o posiblemente yo sé que me van a hacer firmar un acta administrativa, o yo sé que me van a regañar. Entonces, mediante un sistema de evaluación y con entrevistas, ya sea formales o informales, con formales me refiero a juntas de rendición de cuentas mensuales o quincenales, o hay empresas que acostumbran que todos los lunes a las 8 de la mañana tener una junta. A eso me refiero a las juntas formales. O a las reuniones informales es un día normal, una hora normal. Hey, fulanito, ven para acá, necesito hablar contigo. Y externarles ese sistema de evaluación o externarle algunas otras cosas. Pero mediante este proceso nosotros preparamos a la persona. Nosotros le hacemos ver a la persona que mediante este sistema de evaluación o mediante algún regaño o mediante algún acta administrativa o que nosotros le hacemos notar la inconformidad que tiene la empresa con su trabajo, nosotros de cierta manera estamos preparando al trabajador o que se ponga las pilas, eso es una, que a todas las empresas nos conviene que el trabajador se ponga las pilas porque para eso lo tenemos, o si no se ponen las pilas, pues ya saben cuál va a ser la consecuencia natural. Entonces yo les recomiendo que siempre planeen un despido y no hagan que para el trabajador sea una sorpresa. Tenemos que hacer, y esta es una recomendación que yo les hago, de usar un sistema de evaluación y externárselo. O ustedes decidirán qué estrategia usar para que no los tome por sorpresa. Esa es la primera. Y número 2, significa reducir la humillación al mínimo. Y tanto en el primer punto, como en el que dicen nada de sorpresas, como en el segundo punto de reducir la humillación al mínimo, pues yo les soy muy sincero, he cometido muchísimos errores, ¿no? A mí esto nadie me lo ha enseñado. Yo esto la experiencia la he adquirido literalmente con la práctica. Y la verdad es que inconscientemente, por inexperiencia, pues sí, de mi oficina han salido ex trabajadores que han recibido una humillación. Y no me refiero a humillación con ofensas o que uno como jefe se porte autoritario o que se porte malo. No me refiero a ese tipo de humillación, pero con el proceso que nosotros llevamos o que no planeamos, los trabajadores se pueden sentir humillados. En primer lugar, como dice aquí la diapositiva, debemos de comprender la trayectoria emocional de la experiencia. Es decir, debemos nosotros de analizarnos nosotros mismos y analizar la situación, pero la situación emocional. Nosotros tenemos que ver un poquito más allá del sistema de evaluación de la persona. Tenemos que ver cómo piensa esta persona, cómo siente, cómo aprende, cómo toma decisiones. Leerle un poquito el lenguaje corporal, mirarlo a los ojos, cuál es su vocabulario, cómo ha estado su ánimo o cómo ha estado su rostro en sus últimos días de trabajo, si se ve cabizbajo, si se ve triste, tenemos que comprender un poquito la manera emocional de la experiencia que está viviendo ese trabajador. Y cuando se tome la decisión o se le dé la noticia al momento de despedirlo, pues hay que ayudarle a recuperar confianza. Aquí dice ofrecerle un consejo o ofrecerle coaching. Yo siempre recomiendo a las personas siempre quedar bien, porque como les dije al principio, estos mismos trabajadores van a seguir representando tu empresa 10, 15 años después de que ellos se hayan salido de tu organización. Y por eso siempre hay que quedar bien para que ellos hablen bien, hablen cosas buenas de nosotros como jefes o que hablen cosas buenas de la empresa. Entonces, aquí en una conversación muy coloquial podemos nosotros decirle o ayudarles a conseguir otro trabajo o ayudarles con algunas cartas de recomendación
o darles consejo, oye, ¿sabes qué? Haces buen trabajo, pero considero que te falló esto y esto y esto. Estoy segurísimo que vas a conseguir otro trabajo mucho mejor que este, etcétera, etcétera, ¿no? Ofrecerle un poquito a que recupere su confianza para que la humillación se reduzca a lo más mínimo posible. Y la verdad me hubiera encantado que este webinar durara más tiempo para platicarles más experiencias que tengo. La verdad que tengo experiencias muy buenas, pero el tiempo ya se me acabó. Ya quedan 10 minutos para las 5. Vamos a dedicarle unos minutitos a algunas preguntas en caso de que ustedes tengan algunas preguntas. Por mi parte es todo. Por este tema, por mi parte es todo. Por ahí quedó pendiente en darles el tema de la misión, la visión y los valores, pero quise enfocarme 100% en el tema del recurso humano y del despido, porque es un tema muy amplio y sé que el tema de la misión, la visión y los valores lo han visto en otros cursos, lo han leído en libros, lo vieron en la universidad, es un tema más trillado. Yo sé que el tema del despido es algo más complicado y que muchas personas le tienen miedo siquiera tocar ese tema. Por eso le quise dedicar un 100% a esta información. Y si hay alguna pregunta, comentario o lo que sea, son bienvenidos. Estoy dispuesto a responder. ¿Hay alguna pregunta? Por medio de chat también se pueden hacer las preguntas. A ver, déjame abro el chat. Ajá. Si encuentras una pregunta, Saraí, me la mandas, y si no, pues damos por terminado oficialmente esta sesión. Los que gusten, mañana voy a impartir una sesión igual a las 4 de la tarde. Esta sesión, la de mañana se va a llamar Liderazgo Emprendedor, que es el tema que más me gusta y que más me apasiona, el tema de los negocios y que más me gusta platicarles. Y antes de, si alguien tiene alguna duda o antes de terminar esta plática, quiero agradecer a la Secretaría de Desarrollo Económico por propiciar estos espacios y por invitarme y considerarme a platicar con los culichis. Así que muchísimas gracias a la Secretaría de Desarrollo Económico. Pues si no hay ninguna duda, te agradecemos a ti, Alfonso, por tu gran apoyo aquí en la Secretaría de Economía, y los esperamos toda la semana con Webinar Puro Sinaloa para los cursos y talleres. No sé si alguien tenga alguna pregunta, sino para dar por finalizada esta sesión. ¿Sería todo? Le agradecemos por su atención. Muchas gracias y bonita tarde a todos. Tengan buen día. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bonita tarde. Bye.